Hola, muy buenas noches, estimados colegas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Sí, Muy bien. Nuevamente nos volvemos a ver. Bienvenidos, colegas de Tampico, Morelia y Ciudad de México. Ya nos conocíamos, ya había tenido una presentación con ustedes. Hoy vamos a ver otro tema dentro de lo que es el programa de estudios de posgrado de la parte de colposcopía, ¿no? Este tema, antes que todo, quisiera decirles que a veces lo que queremos siempre es ver prácticas, ver imágenes, como en la primera presentación que les di, colposcopia, imágenes y el poco de imágenes bellas que les pasé en esa oportunidad. Pero cuando hablamos de epidemiología, les voy a dar una anécdota que siempre cuando hablamos de epidemiología a veces nos torna un poco aburrido el tema, ¿no? Porque son cuestiones de las cuales nosotros a veces, pues, no, nos aburre un poco este concepto de epidemiología. Pero saben que la epidemiología de las lesiones intraepiteliales, como muchas de las patologías oncológicas, pues tienen que ver mucho los factores epidemiológicos a conocer y que tengan que ver, que tengan que ser diferentes en diferentes ámbitos desde el punto de vista demográfico y particularmente en situaciones independientes totalmente de la persona. Es decir, cuál es su ámbito, cuál es su entorno y a partir de esto nosotros podemos catalogar a veces, ocasionalmente, pues planes a seguir, planes a implementar en el sistema de salud para mejorar las condiciones de las pacientes que cursan o que puedan cursar en distintas áreas de la medicina desde el punto de vista epidemiológico. Dentro de esto no se escapa, por supuesto, el que vemos nosotros, que es el cáncer de cuello uterino, y por eso a veces, pues, tenemos nosotros que conocer muchas cosas en relación a lo que es la epidemiología. ¿Ok? El método descriptivo epidemiológico representa una valiosa herramienta para referirse al comportamiento social. Ese comportamiento social de enfermedades, justamente los que les acabo de mencionar, para en espera de lo que es el aspecto y tendencia de la cronología, cómo se presenta, distribución geográfica y factores individuales que ya le mencioné de cada una de estas entidades. Aspectos básicamente descriptivos de la epidemiología del cáncer de cuello. En América Latina, sobre todo, que es donde nosotros estamos, donde vivimos, pues, y donde justamente por ser países en subdesarrollos, de aquí de la frontera hacia abajo, pues hay situaciones en las cuales no nos escapamos desde el punto de vista epidemiológico por ser vulnerables ante estas entidades por situaciones más bien de pobreza entre muchas cosas. Y sabemos que a mayor pobreza, pues las entidades nosocomiales, las entidades patológicas que nosotros vemos, sobre todo en la parte de lo que es la distribución de cáncer, pues no nos escapamos de de aumentar los índices de tasa de incidencia de estas patologías, sobre todo del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, debemos tener un conocimiento de la historia natural y es importante, aunque todos ya debemos conocer o sabemos ya cuál es la historia natural del virus del papiloma humano, pues aquí les voy a dar ciertos recordatorios de esta misma. La evaluación de procedimientos de pesquisa y en lo posible el impacto de la vacuna contra el VPH como contribución al conocimiento y control de la enfermedad, esto dado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Dentro de muchos factores epidemiológicos tenemos que tener en cuenta los factores individuales, la magnitud del problema que causan las entidades y la distribución por grupos etarios. Son los tres renglones en los cuales estas patologías tienen mayores injerencias. ¿Por qué? Porque, como sabemos todos, pues el cáncer de cuello uterino no está ligado mucho a lo que es la parte genética. Por eso se menciona que los factores individuales de cada una de las mujeres van ligadas por características personales de esas mujeres afectadas. Se ha determinado desde hace muchos años la dependencia de qué, de esa conducta sexual de la mujer y de su pareja para desarrollar cáncer de cuello uterino. Por eso es que hablamos de factores individuales desde el punto de vista epidemiológico. Medir la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque siempre es una carga para el Estado, una carga social y económica para el Estado, el aumento de la tasa de incidencia tanto de entidades de incidencia como de mortalidad.
Y al ir viendo esto, pues vamos viendo que a pesar de que la OPS y la OMS se haya dedicado mucho a disminuir estos índices y tasas de incidencia, pues por supuesto ha sido muy fallido y muy lento el proceso de disminuir estas tasas. La esperanza de vida es importante. ¿Por qué? Porque las mujeres actualmente no son como anteriormente el cáncer de cuello uterino había sido catalogado como uno de los cánceres de mayor edad. Actualmente, por esos índices de aumento en lo que es la parte de aumento de inicio de relaciones sexuales precozmente, número de parejas sexuales, por supuesto, eso ha ido aumentando, ha disminuido la esperanza de vida en estas mujeres. Anteriormente se hacían muchos estudios y uno de esos fueron estudios realizados hace más de 20 años, que se iniciaron en Venezuela cuando había, por supuesto, mucho potencial y mucho dinero, donde los programas dirigidos al CACU fueron ejemplo y fueron factores como de incentivo para a nivel de Latinoamérica sobre todo, donde la tasa promedio de muertes de estas pacientes de cáncer de cuello uterino era alrededor de los 55 años. Imagínense ustedes cómo está ahorita nuestro país, es mi país, por decirlo ya, porque es mi país, ahorita nuestro país es México, pero era como uno de los que se mostró a nivel del Banco Mundial, a nivel de lo que es la parte del cáncer, era ejemplo para eso. Actualmente, pues estamos totalmente, uno de los peores países en Latinoamérica, pues es Venezuela, con otros países de América Central. La distribución por grupos etarios es determinante para el diseño y control de eso que nosotros hablamos actualmente, de control de 5 años. Doctores, yo me atrevo a decir, y lo puse así porque quisiera hacer como la, no, como lo primordial para el aumento del cáncer de cuello uterino en grupos etarios menores a esos de 20, 24 años, ese aumento de riesgo está dado más por esa edad que por cambios en la historia natural de la enfermedad. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues la historia natural del VPH, pues ya todos la conocemos, vía de transmisión sexual, y ahorita les platicaré sobre la historia natural un poco más adelante. ¿Ok? Los factores demográficos, pues importantísimos, porque son factores de riesgo, factores predisponentes para esta patología. Está el analfabetismo, la pobreza, carencias de hábitos higiénicos, falta de accesibilidad al sistema de salud. Y pesquisa periódica de estos. Los factores consistentemente relacionados con mayor incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino, considerándose el cáncer del tercer mundo por ser, como les dije anteriormente, en países subdesarrollados el aumento de la tasa de incidencia y tasa de mortalidad. Tabaquismo, sin lugar a dudas, me atrevo a decir, nos atrevemos a decir que el tabaquismo duplica el riesgo para pacientes jóvenes y pacientes más adultas, y eso fue certificado porque la nicotina se acumulaba a nivel cervical por Schiffman hace bastante tiempo por mecanismos de inmunosupresión que favorece la infección por virus del papiloma humano. De hecho, el manejo con factores nutricionales por deficiencias de vitamina A, C, carotenos, omegas, todas estas deficiencias nutricionales, por supuesto, aumentan el factor de riesgo para la presencia de CACU. Factores sexuales y reproductivos, hace muchos años se comenzaron a decir, sobre todo en Italia, donde estas pacientes que tenían relaciones sexuales con varias parejas, se iniciaron a realizar estudios y el reconocimiento de BPH como factor necesario para la aparición de cáncer de cuello uterino, y factores importantes como la edad de inicio de relaciones sexuales, más de dos parejas sexuales. Cuando hay restricción de las conductas sexuales, estos estudios que se realizaron, pues se dieron cuenta de que ese factor era predisponente y factor importantísimo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. De hecho, en esos tiempos se realizaron estudios también paralelos donde se determinó la presencia de BPH en todas las muestras tomadas de pacientes con cáncer de cuello uterino, más no todos los pacientes que desarrollan cáncer de cuello uterino pues tienen la determinante de ser por el virus del papiloma humano.
La OPS y la OMS, a pesar de que todos los países de América han realizado notables avances en la mejora de sus estrategias de salud pública para la prevención y control de cáncer cervicuterino, pues nos damos cuenta que hasta el día de hoy esos avances han sido o muy lentos o prácticamente han sido un retroceso por el aumento de patología de cáncer de patología cervical a nivel de las Américas. Actualmente, segundo cáncer de cuello, de segundo cáncer más frecuente, ocupa el cuarto lugar en América, matando 35.000 a 83.000 nuevos casos anuales. La tasa de incidencia actual que le coloco acá es en relación a países desarrollados y países desarrollados. La tasa de incidencia, por esta parte, tenemos que 18.8 en países subdesarrollados y 11.3 en países desarrollados. Y la tasa de mortalidad elevada a nivel de países subdesarrollados y a nivel de países desarrollados, 5 por 100.000 nacidos vivos. El índice de pobreza, se lo mencioné, que aumenta la tasa de mortalidad en un 52%. Quiere decir que ese índice de mortalidad en países subdesarrollados ha estado presente. ¿Por qué? Porque mientras más pobreza, pues tenemos menos planes, menos pesquisa, menos tamizaje, menos recursos para nosotros poder manejar y tratar a nuestros pacientes con patología cervical. Es el cáncer que más mata a mujeres de cualquier otro tipo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud presentó, esto lo presentan cada 4 años, doctores, el mismo 2018 se registraron en el mundo 570.000 casos. De esos, 311.000 fueron fallecidos. Para el 2020 fue la que se reportó la última. Esto fue para que vean el aumento de casos y el índice de incidencia de tasas de incidencia de mortalidad. ¿Ok? Entonces, la verdad es que además, otro factor importante es que cada hospital o cada estado a nivel mundial, pues los factores epidemiológicos reportados, pues a veces no son los reales, a veces son independientes, a veces no llegan a un mismo sitio para la unificación de todo este número de pacientes, de personas que presentan cáncer de cuello. África Oriental y Central. El cáncer cervicuterino es el factor más importante y principal por causa de muerte por cáncer. Acá les traigo el resumen de eso que acabo de mencionar sobre la incidencia y mortalidad de cáncer cervicuterino en el mundo, reportado el último para el 2020, como les dije. Y acá ven los colores azules más intensos son las tasas de incidencia. Tenemos que que tenemos acá, que es más de 25%, de 25 por 100.000 nacidos, lo vemos en azul, más intenso. Estos son los países surafricanos, como les mencioné. Y tenemos acá la tasa de incidencia de esto como cuarta causa de muerte, tercera causa de cáncer, perdón, cuarta causa de cáncer, tercera causa de muerte en mujeres, con esos índices de incidencia y tasas de mortalidad. ¿Ok? Acá tengo lo que es la división en la TAM, ¿sí? Pero tenemos que todos estos países que pertenecen a América Central, pues los tenemos acá ubicados en la parte de azul, a nivel central, y los otros que tengo acá son a nivel de Latinoamérica. Actualmente, miren cómo se tiñó el color azul de Venezuela, que no lo tengo acá, pero estima que actualmente tenemos un porcentaje mucho mayor de un 42% a nivel de Venezuela. Guyana y la parte Esequiba de Guyana. ¿Okay? El cáncer de cuello uterino es el más frecuente en mujeres de 40 a 45 años en países del mundo. Actualmente estos valores, por supuesto, han ido en disminución por los grupos etarios que les mencioné al principio, entre 24 y 20 y 35 años. Es la tercera causa de mortalidad en el género, superados por cáncer de mama y cáncer de pulmón en Latinoamérica. De acuerdo, según esto que tenemos, Globacan es la institución que mide todos los cánceres a nivel mundial de todo tipo, ¿ok? Hay una alta incidencia en la región de Sudáfrica, como ya les mencioné, y Sudamérica, con índices de 26 y 18% respectivamente. 26 tasa de Sudáfrica y 18% en Sudamérica, ¿ok?
Esto que tengo acá que conseguí es que explora la futura incidencia de cáncer de todo tipo a nivel mundial. Desde el 2020, des en cuenta que eran 19.300.000 habitantes. Para el 2040 se estima que 30 millones de personas padezcan de cáncer de cuello. Dentro de esto no es de todo tipo de cáncer a nivel mundial. Es decir, que en el cáncer de cuello uterino no se escapa de estas estadísticas a nivel tanto de continente europeo, africano, como en continente americano. Europa, como ven, es una tasa de un 21% más. Norteamérica de un 37% más, América Latina y el Caribe, de acá estamos en este grupo, aumentando en un 65,6%. Y Sudáfrica, por supuesto, se lleva la batuta de un más 89% de todas las patologías oncológicas. Este 53% que les anoto acá son las variaciones, depende de las conductas y los principios religiosos, más la desigualdad de acceso a medidas de control. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos una conducta sexual adecuada, unos principios religiosos que nos digan que las mujeres tengan que ser, o la desigualdad a los accesos de control, de prevención, a sistemas de salud adecuados, hay sistemas de primer contacto con pacientes adolescentes, a medidas de control, a medidas de vacuna, a todo esto, por supuesto, esas tasas aumentarían mucho más de lo que tenemos en un 65% con 53% de variabilidad. La estrategia desde el 2008, ¿ok? ¿Cuál ha sido la estrategia? Pues mejorar esos programas de prevención y control utilizando información, educación, asesoramiento e introducción de vacunas. Nosotros nos podemos revisar todo lo que es desde el punto de vista epidemiológico del cáncer de cuello uterino y en realidad la información sí la tenemos presente, pero no es una información adecuada, sobre todo en lo que es en periodos anuales, ¿ok? Entonces, los reportes salen cada 4 años, cada 3 años y aquí no nos escapamos nosotros en nuestro país de tener esas tasas de decir desde el año 2021 fue la última que recogimos, ¿ok? La parte de educación y asesoramiento de vacunas. Todos sabemos actualmente que las vacunas las podemos encontrar en algunos centros de salud. Por supuesto que esos son ocultos, esos son vacunas que en realidad nos damos cuenta que son vacunas primero que no llegan y vacunas segundo que generalmente los lotes no se dan abasto para el número de población en crecimiento y sobre todo en mujeres que han iniciado vida sexual primaria y como no está indicado, niñas de 9 a 14 años, pues sin vacunas y todos sabemos que eso no se puede tapar con un dedo. El informe de la OPS trabajando en los países para tomar decisiones basadas en la evidencia sobre la vacunación contra el VPH y asegurar además un único precio para todos los países de la región, eso es falso totalmente también, ¿ok? Y eso lo sabemos. Actualmente el precio de un Gardasil lo conseguimos en privado alrededor de 4.000 pesos, 4.700, 3.800, depende de donde lo consigamos. A pesar de que los expertos de la organización dicen que el 70% de los cánceres podría evitarse mediante la vacunación y sería la única herramienta disponible más importante, pero no todos los países tienen accesibilidad a las vacunas. Y en eso me baso en la parte de lo que es África. Si nosotros estamos así, imagínense cómo está África, ¿ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en nuestro país? Para el 2020 fue el segundo cáncer más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres. Se registraron para ese año 9.439 casos con 4.335 muertes. Una tasa de incidencia, justamente la que poníamos anteriormente, 12,6 y una mortalidad de 5,7. Para ese año nosotros podemos ver que sí, en realidad la tasa de incidencia es mucho mejor que en países del Centroamérica, ¿ok? Una disminución en años anteriores, pero ¿qué pasa? Que para el 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social detectó un aumento exagerado de 1.150 casos y 1.059 muertes. Solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿ok? Esa tasa de incidencia permaneció prácticamente igual en relación a un año reportado en relación al 2021 con una tasa de 5,23. Dese cuenta que la variación pues estimada no fue mucha por ese año. Pero para Chiapas, que es el estado con mayor tasa de mortalidad, casi se lleva el premio en México con 11,9 tasa de mortalidad. ¿Ok? En mujeres jóvenes entre 15 y 29 años, la primera causa de defunción por todos los tipos de cáncer, como tiene la leucemia, que siguieron el cáncer de ovario, cáncer de cervix y tumor del sistema nervioso central. Eso en nuestro país.
Acá lo tengo igual, en segundo lugar, desde el punto de vista del panorama epidemiológico mexicano, tenemos 26 casos al día. Segundo, cáncer en mujeres entre 15 y 44 años. Dese cuenta que esta edad no existía anteriormente, menos del 2020 hacia atrás. Actualmente ya tenemos pacientes y todos los hemos visto en clínicas oncológicas, donde ya niñas con 19 años, las llamo niñas porque, pues, por supuesto, son jóvenes adolescentes, pero 19 años con 2 partos, con cáncer de cuello uterino, y eso se está viendo en nuestro país. Se han identificado 48.8 millones de mujeres en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino entre mayores de 15 a 44 años. Segunda causa de mortalidad, sí. Cada día se diagnostican en nuestro país 3 casos nuevos de cáncer de cuello uterino en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cáncer de cuello uterino, pues, generalmente pasa asintomáticos. Las vías de infección. ¿Cuáles son las vías y los datos que demuestran que el coito es la principal vía de infección por virus del papiloma humano? Y eso está demostrado epidemiológicamente con todo lo que le dije anteriormente en relación a los factores epidemiológicos. A menor edad de inicio de relaciones sexuales y a mayor número de compañeros sexuales, ¿qué tiene que decir eso? Por supuesto, el coito, que es la mayor vía de transmisión. La transmisión se documenta justamente en personas, en mujeres que tengan verrugas genitales o en la pareja sexual también. La concordancia observada entre parejas, la detección de ADN de distintos tipos de variantes de VPH, las tasas de infección en mujeres núbiles prácticamente nos demuestran también que es causada por inicio de relaciones sexuales y las asociaciones entre el número de parejas sexuales a lo largo de la vida sexual y reproductiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues todos lo sabemos, lo que es factores demográficos epidemiológicos. Por supuesto, dentro de eso de demografía tenemos el hacinamiento, a veces relaciones sexuales entre las mismas familias, con tíos, con mujeres, tengan relaciones sexuales entre varias familias. La promiscuidad, prostitución, homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, inmigración, esto de migración actualmente en boga, sobre todo en estados fronterizos. Por eso también yo creo que en Chiapas también tenemos ese índice de aumento de la tasa de mortalidad e incidencia. Justamente son países, son fronteras por donde está entrando mucha migración. Y recuerde que cada serotipo de VPH es distinto a nivel de cada país, o sea, y las mismas alteraciones de la microbiota vaginal en estas pacientes, pues por supuesto tienen mayor predisposición de padecer esta patología, ¿ok? Ya nuevamente recalcando los inicios tempranos de relaciones y las múltiples parejas sexuales como el 1 y el 2 que aparecen en la parte superior, falta de educación sexual, eso ya lo mencioné, relaciones sexuales y protección, a pesar de que el 100% del preservativo, pues no me dice a mí que no te va a impedir tener un VPH, la prostitución y los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Esto de enfermedades de transmisión sexual, por supuesto, tenemos que tener en cuenta sobre todo el VIH, porque son pacientes que manejan distinto en relación a lo que es el sistema inmunológico, que tiene mucho que ver con el desarrollo de patologías cervicales. Hay cofactores de carcinogénesis, por supuesto, en todas las entidades oncológicas, pero les menciono acá algunos dentro de lo que tienen mayor potencial para desarrollo de carcinogénesis, sobre todo en la parte de cáncer de cuello uterino. Existen cofactores cervicales, los cuales pueden ser ambientales o exógenos. Dentro de eso tenemos los cambios en la microbiota vaginal, el tabaquismo que ya les mencioné y otras enfermedades de transmisión sexual, como les acabo de mencionar el VIH. Existen cofactores víricos, justamente entidades virales. Dentro de estas el virus de inmunodeficiencia humana y cofactores justamente directamente proporcionales a lo que es el huésped, ¿ok? Alteraciones hormonales, factores genéticos, respuesta inmunitaria, que son uno de los cofactores más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta ante el interrogatorio de todas las pacientes, sobre todo cuando haya que hacer el expediente clínico epidemiológico, ¿ok? Ya vengo a entrar con lo que es historia natural y sabemos que la mayoría de los pacientes con neoplasias intracervicales, ya les dije, presentan lesiones asintomáticas, ¿ok? Diagnosticables por estudios de citología cervical, colposcopía y pruebas de PCR e inmunohistoquímica para virus de papiloma humano, ¿ok? Estos son los métodos en los cuales nosotros podemos diagnosticar y evidenciar la presencia de virus de papiloma humano o enfermedades causadas por este.
Ya se dice que existen más de 150 tipos de VPH, a su vez se han clasificado en variantes de alto y bajo riesgo. Más del 70% de pacientes infectadas con VPH, con lesiones de bajo y de alto grado, pueden presentar regresión a la infección en los siguientes 2 años. Eso actualmente, y se lo decimos y se lo recalcamos mucho, sobre todo en la parte de prácticas clínicas, ya que a veces pues nos quedamos con la incertidumbre de ver, de seguir o ver, tratar y seguir, o ver y no hacer nada. Entonces, pero eso va a depender de muchos factores. Siempre les digo epidemiológicos, demográficos, individuales, ¿ok? Todo eso va a depender cuál va a ser el desarrollo, historia natural de esa paciente específicamente que me está desarrollando la presencia de un virus de papiloma humano intracelular, ¿ok? Entonces, no todos los pacientes los vamos a manejar igual, no todos los pacientes, y depende también de factores de grupo etario, ¿ok? Factores epidemiológicos para el cáncer de cuello uterino, importantísimo y nunca, por favor, se les olviden. Siempre en la historia de esta paciente debemos tener presente lo que es la historia natural de la enfermedad y el comportamiento en distinto en cada una de ellas. No es lo mismo una joven que inició relaciones sexuales a los 15 años a una de 25 años, o esta paciente que fuma a los de los 15 años y la otra no fuma, paciente que es drogadicta desde esta edad y la otra no. Pacientes, no es que tenga la mamá que murió de cáncer de cuello, sino los factores individuales y demográficos particulares de cada una de ellas. Ya acá les digo lo que son las partes de los 150 serotipos. Dentro de este lado les catalogo lo que es los de alto riesgo y estos los de bajo riesgo, que generalmente pues son catalogados como este virus, en los cuales se tornan los que son visibles a nivel de piel, de mano, afecta sobre todo la parte genitales externos, ¿ok? Estos pueden estar presentes papilomas de laringe, respiratorio, lesiones de bajo grado mucosa y las verrugas genitales. Por el contrario, tenemos los otros, que son los de alto grado, dentro de estos catalogados 16, 18, que son los de alto grado y producen anormalidades de células de la mucosa, por supuesto, ya es intracelular, grado altos de lesiones preinvasoras de cáncer de cuello a nivel mucoso, y tiene también la presencia de varios casos de cánceres presentes. Acá está una gráfica donde sí, estos son la clasificación de alto riesgo, probable riesgo indeterminado, o los de bajo riesgo. Generalmente, pues los más importantes de este grupo serían estos, los que han sido los catalogados 52, 56, 58, perdón, 52, 56, 58, 9, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería 16, 18, 31, 33, 45, 52, 56, 58, que son los que actualmente, porque se dice Gardasil 9, ¿por qué? Porque son los que específicamente están dentro, los que tienen inmunidad, o sea, se realizaron con las proteínas late one de esos virus, específicamente esos números, ¿ok? Tenemos el 6 y el 11, que también está dentro de lo que es la parte de las vacunas. Es uno de los que, perdón, los que están presentes en esta, ¿ok? Acá tenemos algunos cánceres asociados con BPH y son los más importantes dentro del cáncer de cuello, y otros que tenemos acá agrupados, no los voy a mencionar, pero se dan cuenta que el 16, 18 está presente en la mayoría de los cánceres de estas que les muestro acá a nivel intracelular. La historia natural del BP, de las neoplasias intercervicales o las lesiones intraepiteliales o el cáncer de cuello uterino ha sido reconocida, y eso viene de data de muchos años, ¿ok? Como todos lo sabemos, ¿sí? Desde que comenzaron las displasias leves moderadas en 1958, actualmente se han pasado por muchas etapas, y eso lo voy a ver, lo voy a revisar ahorita, sin que haya habido mayores cambios más allá de variaciones en la nomenclatura. ¿Ok? Los cambios de la historia natural pues prácticamente no varían. Lo que ha variado es la forma en que nosotros vamos a decir o vamos a trabajar en relación a lo que es la nomenclatura de las lesiones intraepiteliales o las lesiones preinvasoras e identificación de virus de papiloma como agente necesario. Digo agente necesario porque ya les mencioné, no suficiente para el desarrollo y evolución de una neoplasia maligna. Tienen que haber otros factores, ¿ok? La importancia de conocer es ofrecer la posibilidad de detener el proceso evolutivo de esta patología. Ya les dije, hay procesos de
evolución, regresión, por supuesto, mantenimiento y desaparición prácticamente de lesiones. ¿Okay? En cualquier fase de las lesiones, el periodo entre 5 y 10 años. Acá esto, lo que les digo, lo que desde hace más de 50 años, por supuesto antes se trabajaba displasia, 1958, ingresó de nuevo, luego la terminología de Nick para el 1969, luego la terminología fue modificada por Bethesda en 1989 y para 1991 ya comenzamos nosotros a trabajar con lo que las lesiones de bajo y alto grado, ¿ok? Y el carcinoma invasor. Ya esto después Bethesda, hubo otra reunión, se modificó y a mí no me gusta mencionar mucho porque ya esto es pasado. Generalmente nos basamos en las nomenclaturas que nosotros terminológicamente vamos actualmente utilizando en este momento. ¿Ok? Para el 2001 hubo otra categorización de notificación para las lesiones escamosas y lesiones glandulares y esa es una de las que se ocupó hasta el año 2014 que hubo la última de Bethesda y es la que ocupamos nosotros desde el punto de vista citológico para los reportes de citología, ¿ok? Esta desde el 2015 ya se especificó en relación al tipo de espécimen, adecuado, si es adecuado o no la lámina explorada, la categorización generales y la interpretación de los resultados, esa es la que se ocupa en todos los hospitales por los patólogos la no presencia de hallazgos neoplásicos, y había, si hay microorganismos, también está incluido en esto, otros factores, y ya viene de último las alteraciones de las células anormales epiteliales. ¿Ok? Estos son los factores, la clasificación de la nomenclatura ocupada para la parte de lo que es el reporte citohistológico. Ok, la historia natural, por supuesto, tenemos lo que es la neoplasia intercervical 1 o NIC 1. Dentro de esta, acá hay una imagen donde vemos el cuello normal, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado y ya lo que es el cáncer de cuello uterino. Para nosotros decir lo que es de regresión es la en contra del anillo del horario del reloj, a favor del reloj. O sea, la regresión de lesiones de bajo grado puede estar presente de un 57 a 60%. La persistencia y mantenimiento de la misma lesión en esa parte de lo que es bajo grado es la persistencia 32%. Y los que puedan progresar a NIC3 ocupa un 10 a 15% de grado bajo a alto grado. ¿Ok? Únicamente y esporádicamente, generalmente este porcentaje los vemos en pacientes que son, por supuesto, pacientes que nunca volvemos nosotros a revalorar y en el tiempo de 5 o 10 años, porque más o menos es lo que se pasa a pacientes no con inmunosupresión, por supuesto, pueden llegarnos a nosotros a desarrollar y a progresar a un NIC3 y a un cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Pero la mayoría con un sistema inmunológico adecuado, con buena alimentación, con todos los factores que no tenga ese factor de disminución, sino más bien en un factor de equilibrio o una paciente bien alimentada, con ejercicio, que camine, que no fume, que no tenga factores de riesgo, que su pareja sea única, que no tenga antecedentes de ningún tipo, por supuesto, la regresión y la observación de esas pacientes a largo plazo, a más de 2 años, nosotros la podemos controlar y ver que sí hay regresión. Para la historia del NIC2, el 43% de estos casos tienen regresión, el 35% tienen persistencia y el 22% pueden progresar a una neoplasia interepitelial de tercer grado. Ya no estamos en una de alto, ya no es de bajo grado, es una LIE de alto grado con que sea un LIE de alto grado o una lesión mayor, ¿ok? Como lo vamos a ver nosotros en la nomenclatura actual. 1,5% pueden progresar a carcinoma y tenemos el NIC3, que el 32% tienen, a pesar de todo, de ser un NIC3, miren que tiene una regresión del 32%. ¿Ok? Y tienen una persistencia del 56%, con una progresión a un 12%. Esta tabla es el resumen de eso, lo que está ubicado en la literatura actual, donde lo que le acabo de mencionar en los gráficos anteriores, por supuesto, son esos mismos números. ¿Ok?
El tamizaje. Recuerden que el tamizaje son los procedimientos de control, de detección que pues, se pueden realizar en conglomerados a nivel de alta población y son los que se realizan en todos los países subdesarrollados y desarrollados. Actualmente países desarrollados pues están prácticamente queriendo lo que es la desaparición de lo que es un tamizaje, ¿sí? Por muchos factores influyentes, sobre todo en lo que es el desarrollo de estas técnicas de aplicación de biología molecular PCR que prácticamente se están llevando lo que es esto que desde 1928 George Papanicolaou comenzó a hacer como tamizaje y como pruebas para detección de alteraciones de factores celulares a nivel cervical, ¿ok? A pesar de esto, ha constituido el método ideal para nosotros poder hacer un seguimiento de lo que es la patología cervical. A pesar de muchos factores, pues nosotros no podemos ni no tenemos otras herramientas para nosotros poder trabajar. La herramienta que nosotros podemos tener para hacerlo es lo que estamos estudiando actualmente y es la colposcopia. Desde 1924, pues sabemos que Hans Hinselmann fue el primero en detectar el microscopio, el colposcopio, y fue el primero que comenzó a realizar todo lo que fueron los fundamentos de la colposcopía, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que trabajar actualmente con eso, con lo que tenemos, porque el Estado no nos va a suplementar otros medios nosotros públicos para nosotros poder disminuir esto, lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que los ideales patrones, que sigamos haciendo pesquisa, que sigamos haciendo tamizaje, que sigamos vacunando a nuestros pacientes, que sigamos los controles, como lo dice la guía de práctica clínica, prácticamente que yo no me baso en eso, nosotros con este curso, pues por supuesto dejamos a un lado lo que es eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar tomar un Papa Nicolau a una mujer de 25 años cuando desde el inicio ella tiene 10 años anteriores, inicio de relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, la idea, ¿cuándo tomar su primer Papa Nicolau? Por supuesto, inicio de relaciones sexuales, primer año, tenemos que hacer tamizaje en este tipo de pacientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque directamente el factor de riesgo lo tiene esa niña pegado aquí en su frente, ¿va? Entonces, este tamizaje, esta citología cervicovaginal, entonces tenemos que tener una correlación histopatológica o colposcópica o una correlación citocolposcópica, ¿ok? Que es lo que nosotros manejamos y es lo que nosotros vamos a enseñarle a ustedes, lo que tenemos que nosotros manejar para nosotros poder tener y por lo menos aportar un grano de arena para esto, para disminuir la patología oncológica cervical. ¿Ok? Las vacunas contra el VPH, pues sí. Cobertura alcanzada, vamos a ponerlo en interrogatorio. No alcanzamos coberturas, doctores, en nosotros en nuestro país, para que nosotros podamos decir que en 30 años, que en 20 años, nosotros vamos a lograr disminución de la tasa de mortalidad o tasa de incidencia en mujeres con un plan de vacunación por lo menos en un 70%. Eso no lo vamos a lograr. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, recomienda de 1 a 2 dosis de niñas de 9 a 14 años. Ni siquiera para una vacuna nos alcanza. ¿Ok? Para niñas entre 9 y 14 años. O sea, al inicio de 2008-2010, cuando comenzó el boom de vacunación, posiblemente se daba, pero nosotros no podemos ver a estudios sucesivos esa correlación de vacunadas en relación a no vacunadas e índices de incidencia. ¿Ok? Y todo va a depender, por supuesto, del sistema inmunológico. ¿Va? En hombres, sí, también vacunas para hombres, por supuesto. ¿Ok? Eso está implantado dentro de lo que es la cobertura que debería ampliarse también hacia los hombres. Actualmente, bueno, por supuesto, para el 2023 habían 6 vacunas en todo el mundo, como ya les dije, la 16-18, la Gardasil 4 y la Selvarix eran las que inicialmente se comercializaban muchísimo más en México y en otros países de Latinoamérica y Centroamérica. Ok, tamizaje. Aquí prácticamente, por esto le coloco esto acá. Les coloco esto acá, indicado en 25 a 64 años. Es lo que dice nuestra guía de práctica clínica, 25 hasta 64 años. ¿Y qué hacemos con las de más de 65 y qué hacemos con las de menos de 25? Entonces es contraproducente nosotros decir que por otra parte también decimos tamizaje anual. Eso en otros países se ocupa. Nosotros anteriormente en Venezuela era un tamizaje anual, pero tampoco tiene ningún tipo de utilidad la realización de los tamizajes anual cuando nosotros sabemos la historia natural. Si conocemos la historia
natural del VPH. Si conocemos los factores demográficos, si conocemos los factores inmunológicos y demográficos, nosotros no tenemos que estar haciendo tamizajes anuales. Nosotros actualmente en el curso de estudios de posgrado lo hacemos por supuestamente todo desde el punto de vista docente. Siempre para la detección precoz de lesiones y coinciden de lesiones y coinciden las pruebas existentes, Papa Nicolau, colposcopia, PCR y biomarcadores, dentro de estos también el P16K y 67, que actualmente están en boga, pero eso ya para pacientes de los que nos llegan con ese resultado positivo del chopo o de donde que nos llegaron con positivo, pero no vemos lesión, entonces comienza la discrepancia entre ver lesión con PCR, y ya se lo mencionamos anteriormente en otras clases, se los mencioné también en la clase de colposcopía en imágenes, donde nosotros tenemos que individualizar a cada paciente y cada resultado, ¿ok? Hasta lo último que nosotros podemos decir, vamos a hacer la biopsia generalmente para nosotros definir qué es lo que tiene o qué es lo que sí o no tiene la paciente. Tratamiento de lesiones precancerosas permite prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino, por supuesto. O sea, si nosotros tenemos tamizaje, diagnóstico y podemos hacer terapéutica, pues por supuesto vamos a prevenir, casi que me atrevo a decir, en un 90% los carcinomas de cuello uterino. ¿Okay? En México existen programas de detección, sí, lo sabemos, eso es como asentar lo que les he dicho en toda la plática. En las instituciones del sector salud se realizan Papa Nicolau en mujeres de 25 a 34 años, el cual en caso de tener un resultado normal por 2 años consecutivos anuales se le realiza cada 3 años. Esto sería lo ideal, pero ya cuando nosotros tenemos pacientes individualizadas sin factores de riesgo y epidemiológicos, por supuesto. Yo esta paciente con 2 resultados positivos que sean negativos, perdón, yo la voy a canalizar y hacer su tamizaje cada 3 años. Eso sí, mientras persista sin factores de riesgo, ¿ok? Actualmente las guías americanas del 2019, actualmente no, desde el 2019 los americanos están trabajando sobre todo con lo que es factores de riesgo, no por resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de resultados, tenemos que decir, oye, esta paciente tiene un resultado negativo, pero tiene factores de riesgo que se comenzaron a presentar a partir de este año. ¿Por qué? Porque inició relaciones sexuales con una pareja de alto riesgo, porque hubo promiscuidad, porque se aumentó el índice, o sea, comenzó a insertar en ella lo que es la parte de cigarrillo. Entonces, esta paciente con factores de riesgo adherentes a ella, con factores inmunológicos, porque tuvo una entidad inmunológica deprimente, con su disminución de linfocitos TCD4, entonces yo tengo que volver a revalorar a esa paciente como de inicio para descartar si tenga o no tenga factores para que me desarrolle la patología cervical. ¿Ok? PCR de 35 a 64 años, el cual no en caso de tener resultado normal se debe realizar una cada 5 años. ¿Ok? Es distinto, son mayores de edad, menos factores de riesgo posiblemente. Algunos países tienen seguimiento de por vida y sin límites. Esto nosotros lo hacemos, anteriormente se ocupaba en Venezuela esto y en partes de muchos países de Sudamérica, Colombia, si mal no recuerdo, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, eran países donde las partes eran tratamientos, consultas anuales y seguimiento y tamizajes anuales. Pero las recurrencias tardías deben ser seguidas hasta los 25 años en este tipo de pacientes que hayan tenido antecedentes de virus de papiloma humano. BPH negativo, por supuesto, no amerita colposcopia si no hay antecedentes de virus en estas pacientes. ¿Ok? En los hombres también tenemos el virus una prevalencia que oscila entre el 3.5 y 45%. El del 5 al 34.8 para el VPH de alto riesgo en los hombres también, con presencia en cualquier parte de sus órganos genitales. El tipo de VPH más común es el 16 y la prevalencia de VPH de bajo riesgo es mucho menor que la de alto riesgo. La incidencia de VPH aumenta paralelamente al número de parejas sexuales. Por supuesto, hay hombres que son los transmisores del virus y va transmitiendo justamente por aumento del número de relaciones sexuales con distintas mujeres, ¿ok? Y no nada más distintas mujeres, también se ve en la parte de homosexualidad la transmisión. Diagnóstico, si me escuchan hasta ahora, ¿van bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que es un VPH, distribución, epidemiología? Ninguna, ¿Algún dato que tengan nuevo? ninguna, gracias.
Les escucho. Ok. ¿Cómo hacemos nosotros diagnóstico de patología en las pacientes? Por supuesto, la mayoría presentan lesiones asintomáticas y estoy hablando de lo que es patología cervical, ¿ok? Porque la mayoría de los pacientes con diagnóstico de lesiones externas, por supuesto, las vemos simplemente a la luz, a ojo desnudo, con una buena luz, y el estudio de lo que es vulva y vagina lo hacemos también, la vulvoscopía y la vaginoscopía, en pacientes, pero estoy hablando justamente de lo que es la patología cervical, la citología cervicovaginal, la colposcopia y la PCR, que son, y también los estudios inmunistoquímicos. El estudio histopatológico mediante la biopsia es la prueba definitiva, todos lo sabemos que tenemos que hacer para la confirmación diagnóstica de lesiones intraepiteliales. Y eso se lo mencionamos siempre, sobre todo también en lo que es lo que le estoy hablando es epidemiológico, punto de vista epidemiológico, pero lo que es confirmación diagnóstica, biopsia, todo eso que vamos nosotros platicando en todos los temas, por supuesto se va haciendo hincapié en cada uno de lo que es citología cervicovaginal tiene un tema, lo que es la colposcopia es otro tema, lo que son los factores de inmunológicos y PCR es otro tema, pero esto es como nosotros vamos a hacer diagnósticos específicamente en lo que es la patología cervical. Y no se olviden, siempre el estudio histopatológico, no la correlación colpocitológica va a ser el diagnóstico, prueba definitiva. Tenemos que tener mucho cuidado con eso al nosotros dar un diagnóstico definitivo de una patología de lesión intraepitelial de bajo grado o una patología oncológica directa como el sea de cuello uterino en pacientes que lo pregunten. Por favor, tenemos que tener biopsia en mano, independientemente de donde sea, si viene la traída de la calle o lo hacemos nosotros en nuestras clínicas del posgrado, ¿ok? Esto que les traigo acá son los hallazgos colposcópicos, lo que es una parte de la nomenclatura que debemos ocupar nosotros en las lesiones intraepiteliales, ¿ok? No les voy a reportar, pero generalmente tienen que aprenderse, como siempre se los decimos, apréndanse la nomenclatura de lo que es con qué vamos a trabajar nosotros para el reporte colposcópico. ¿Ok? El reporte colposcópico viene dado de la última reunión, no del Congreso actual del 2023, que fue en Bogotá, en Colombia. Este es del 2011 en Río de Janeiro, de la Federación Internacional de Patología Vulvar y Colposcopía. Ese reporte salió y es el que seguimos nosotros ocupando para nuestros reportes colposcópicos y habrá hablar un mismo idioma a nivel internacional de los que somos los colposcopistas. El reporte colposcópico inicia con los hallazgos varios, perdón, con todos los aspectos generales del cuello para nosotros poder decir que esa colposcopía sea adecuada o no sea o inadecuada, si nosotros estamos viendo la unión escamocolumnar, si nosotros estamos visualizando la zona de transformación, esos son los tres primeros elementos que debemos nosotros tener en cuenta para nosotros poder iniciar una colposcopía, ¿ok? Eso es importantísimo y que por favor nos los aprendamos y cuando nos veamos en todas las prácticas, siempre lo recalco, siempre se los pregunto, siempre estamos trabajando con esto porque es el inicio de lo que nosotros vamos a ver en el cuello, ¿ok? Vamos a ver cómo está ese aspecto general, cómo está el paisaje, cómo está todo eso. Está presente el cuello, lo vemos bien, es adecuado, es inadecuado, se ve la unión escamocolumnar y se ve la zona de transformación. Son preguntas y son clasificaciones que están. Pero lo que es la nomenclatura para clasificación de lesiones, aquí se los coloco. Cuando nosotros tenemos bueno, y también tenemos nosotros lo que son los hallazgos normales. Por supuesto, los tenemos que saber que tiene el epitelio, cuáles epitelios nosotros vamos a ver, los hallazgos colposcópicos normales y los hallazgos colposcópicos anormales. Esto que yo les pongo acá son los hallazgos colposcópicos totales anormales, ¿ok? Cuando yo tengo hallazgos colposcópicos anormales, son estos. Los hallazgos colposcópicos normales, por supuesto, son el epitelio escamoso, el epitelio glandular, tenemos el epitelio, la zona de transformación, cuáles son los componentes y tenemos la deciduosis. Eso es tema de lo que es lo normal. Eso se lo dan en un tema particular, pero tienen que sabérselo porque eso es nomenclatura. Acá les reporto lo que son los colposcópicos anormales. Cuando nosotros hablamos de una lesión menor o grado 1, nosotros tenemos, por supuesto, en los dos lo que son epitelios acetorreactivos o aceto blanco. Eso es lo que me dice a mí que es una lesión. Pero cuando es lesión grado 1 o es grado 2, hay cambios en los dos que son distintos para yo poderlos clasificar en menor y en mayor
o grado 1 o grado 2, ¿ok? Que eso va a depender de los bordes, va a depender de la aparición de la acetoblancura, rápida o lenta, delgada o gruesa, y va a depender de los factores vasculares, que pues son los mosaicos y puntilleos gruesos y finos, y de la configuración de lo que son los orificios glandulares cuando los vemos abiertos en las lesiones grado 2 y los signos de engrosamiento que nos los da el signo de la cresta y el signo del bode interno, que son, eso se los van a decir en cada práctica, ¿ok? Y se los van a platicar mucho en lo que es la parte de la nomenclatura y lo que vamos a hacer los reportes. Pero hay uno que nosotros siempre vamos a tener también dentro de los anormales, los no específicos. Dentro de estos se encuentran la leucoplasia, la queratosis, hiperkeratosis, las erosiones cervicales y la solución yodo-lugol positivo o negativo, que en su momento nosotros se lo explicaremos porque era anteriormente decía, oye, se tiñó una zona amarilla, más amarilla, pero no la vi con Hinselmann, pero no captó el lugol. Entonces, esas dudas generalmente en esas acetorreacciones, donde fueron positivo o negativo, de la federación las quiso meter dentro de factores anormales, hallazgos normales, pero no específicos, ¿ok? Porque algo puede estar pasando. En procesos inflamatorios donde hay descamación celular, ya se los dije en la parte de lo que es la parte del el tema anterior de las imágenes, en procesos inflamatorios, o creo que se me cayó la imagen, es el último diapositiva, los procesos inflamatorios que se ven moteados, se ve amarillo, no capta Lugol, es porque justamente los procesos inflamatorios celulares que están presentes en ese momento causan descamación. Y si causan descamación, no voy a verlo por el ácido acético positivo, pero sí no me va a captar Lugol. Entonces, yo no puedo decir que sea una lesión mayor o menor, porque no hubo espacio o epitelio acetorreactivo o acetoblanco, pero tampoco me captó el Lugol. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién me da mi diagnóstico? Es el test de Hinselmann, doctores, no el test de Schiller, ¿ok? Entonces, eso anteriormente lo que venía era haciendo. Muchos años se trabajó con esto en que las lesiones las ponían o las diagnosticaban o más bien le hacían aseverancia de que eran lesiones solamente por no captar o con un Schiller positivo, ¿ok? Estos son después que nosotros tenemos catalogada qué tipo de lesiones, mayor y menor, distintamente a esa lesión, tenemos que hacer el hallazgo de dónde lo ubicamos. Entonces hablamos de ubicación y tamaño de esa lesión que nosotros vamos a describir. ¿Dónde la vamos a ubicar? ¿Dentro o fuera de la zona de transformación? ¿A qué horario del reloj pertenece esa lesión? En relación a tamaño, cuántos cuadrantes cubre esa lesión y qué superficie en porcentaje lo hacemos. ¿Ok? Ya sí tienen claro esto de lo que son la historia natural y de lo que es el reportaje y nomenclatura. ¿Sí lo revisaron? ¿Sí se lo aprendieron? ¿Sí lo entendieron, doctores? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, sí, doctor, lo estamos revisando. Ok, lo revisaron. Entonces, si lo revisaron, vamos a poner un ejemplito aquí, no en esta imagen que yo les tengo acá, pero si quieres yo les voy a decir más o menos, les voy a pintar en eso. Imagínense que ese cuello es un cuello sano, no con sospecha de invasión, que son los parámetros que tiene dibujado ese cuello, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo una lesión mayor en ese cuello, ¿ok? Vamos a suponer que la lesión mayor es esta. ¿Ok? Que esto que ven acá que les estoy pintando es la unión escamocolumnar. O si quieren les busco un cuello más bonito para hacerlo, porque ya voy finalizando. ¿O saben qué? Vamos a dibujar, vamos a hacerlo ahí. Entonces, ¿cuáles son los criterios, los hallazgos colposcópicos anormales de esa lesión? ¿Los ven ahí? ¿Ok? Es un Sí. epitelio acetoblanco denso. Ok, es este que está acá. Perfecto, doctora. Ajá. Está en la zona grueso. Ok. ¿Es denso? Supongamos que de aparición rápida, porque la aparición rápida de los epitelios densos es porque ocupa el virus. O sea, vamos a poner acá que esto es los tercios de epitelio, ¿verdad?
Este es el de abajo, este es el intermedio y este es el superficial, ¿ok? La densidad de la lesión va a depender de la presencia de coagulación proteica en todos los planos, en este y en este. Si yo tengo una lesión interepitelial de alto grado, quiere decir que este que está a bajo grado, el núcleo se torna blanco y denso, ¿verdad? Mientras va subiendo el proceso de replicación de mitosis, pues va subiendo la densidad porque va alterándose todas las células. Cuando ya yo lo tengo acá, ¿de qué densidad es el epitelio? Cuando tengo un LIE de alto grado NIC3. Por supuesto que es bastante blanco, denso y se opaca todo, ¿verdad? Eso es la densidad de la adhesión. Si yo le coloco el ácido cético a eso, inmediatamente comienza la reacción proteica desde arriba hasta que va penetrando todo hacia abajo. ¿No es así? ¿Ok? Por Sí. lo tanto, esa lesión blanca densa de aparición rápida, por eso yo la catalogo como una lesión de alto grado o lesión mayor o una lesión de alto grado, porque lo dice acá, es una lesión acetorreactiva o una lesión mayor o de segundo grado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo son los bordes? Los bordes de esa lesión son delimitados, bien definidos. ¿Perfecto? Tengo la presencia de mosaico grueso porque son las alteraciones vasculares de las lesiones acetorreactivas por compresión de ese epitelio, porque los epitelios no tienen vaso. ¿A quién comprimen? A los vasos periféricos de las criptas presentes de esos dediles de vasculares, ¿ok? Por eso se dan las alteraciones vasculares en la lesión que tiene mosaico grueso y que está, ahora tengo que hacer que, ya yo describí la lesión, ahora la voy a ubicar ¿dónde? En la zona de transformación, ya lo dijo la doctora, presente dentro de la zona de transformación, ¿ok? Ahora yo voy a dividir mi cuello en 4. Ya lo dividí, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Por dónde voy ahora? Ahora lo tengo que ubicar. Ya dije que estaba dentro de la zona de transformación. ¿Qué horario del reloj tiene? Las 2, 3. Ok, tengo 12, tengo Una, dos. tengo 2 y tengo 3, ¿verdad? Entonces está entre 1 y 3 prácticamente, ¿verdad? Porque me llega hasta acá Sí. abajo, ¿sí? Ok, voy atrás. ¿Qué cuadrante cubre la lesión? El superior derecho. Recuerden que es Es izquierdo de la izquierdo, paciente. izquierdo, Ok, superior izquierdo. superior izquierdo. ¿Y qué porcentaje tiene? Pues, un 50%. Ok, si yo divido eso, yo generalmente yo me voy porque 25% es cada cuadrante, ¿verdad? Eso se lo decimos siempre. Pero a veces esa lesión porque es grande yo puedo decir que es un 50. Pero ya yo les había dicho, yo esto generalmente lo divido en 4 pedacitos más chicos para ser como más exacto, ¿ok? Como para ser más específico. Eso depende de cada profesor. Dense cuenta que el cuadrante este no tiene nada. Este cuadrante tampoco tiene nada. Está libre el 50 total. Le quito ese 25, ya 12.5. ¿Ok? Pero tiene prácticamente que me abarca este, que me diría 6, y este que me abarca más o menos como 10%. ¿Ok? Porque este 12.5 y 12.25%, la mitad es 12.5. Yo tengo 12.5 de ese cuadrante que no lo tengo tomado. ¿Sí me entendieron? Porque el 100% de cuello es 25, 25, 25 y 25. ¿Ok? Entonces, Sí. no es 50% de la lesión, es 25, es 10% del cuadrante o del cuello en su totalidad. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí. Ok, Sí. si yo tengo una lesión que me abarque el 50%, tiene que ser una lesión más o menos así.
que me abarque todo el labio posterior. Ahí sí yo puedo decir que está abarcando el 50% del cérvix. ¿Entendido? Pero ahí había comentado usted que qué porcentaje de qué cuadrante, entonces ocupaba. Por eso, el cuadrante que ocupa es el cuadrante superior izquierdo y ocupa 10% de ese cuadrante. Ok. ¿Va? O de ese del cuello. No, porque nosotros no nos están hablando del cuadrante nos están hablando qué porcentaje del cérvix es. ¿Sí? Porque dice superficie exocervical en porcentaje. No nos dice del cuadrante. Nos dice la superficie de todo el exo. ¿Va? Sí. Ok. Puntos críticos del cáncer cervicuterino. Ya lo dijimos, afecta a mujeres con vulnerabilidad, depende de factores independientes e individuales. ¿Ok? Estado de pobreza, esto es el resumen de lo que son factores epidemiológicos. Desigualdad social y económica, sabemos que es una patología de la pobreza. ¿Ok? Lamentablemente es así, por eso nunca vamos nosotros a poder disminuir como tal esta patología y tenemos que ser los armantes, siempre conducta armada expectante, porque nosotros tenemos más pobres. Lamentablemente, pues nos estamos volviendo más pobres en vez de ser más desarrollados, ¿sí? Representa un tabú social actualmente y sabemos, y sobre todo en estados donde se ve que hay mucho tabú y la parte social es importantísima y por eso vemos la tasa aumentada a nivel de zona fronteriza y en países todavía con muy precarios como África. Pues, ahí ese es el ejemplo que siempre les doy. ¿Es prevenible? Sí. ¿Ok? Ya sabemos que es prevenible y es algo que podemos nosotros dar nuestro granito de arena y aportar mucho y eso tenemos que tenerlos presentes. ¿Ok? Las estrategias actuales para controlar son limitadas y faltarían, imagínense ustedes, 15 años para disminuir esta enfermedad. Esto según el Instituto Nacional de Cancerología Mexicano. Entonces, tenemos que echarle muchas ganas para esto, doctores. ¿Ok? Estrategia mundial desde 2018 que se iniciaron con disminución en lo que es los factores de tasa de incidencia y mortalidad de la OMS. Esos son sus tres pilares fundamentales: detección, tratamiento y vacunación. Son las tres metas estimadas para el 2030. ¿Ok? Y erradicar esta patología. Prevención, por supuesto, 90% de las niñas vacunadas antes de cumplir 15 años de la vacunación contra el VPH, eso me da risa. Detección oportuna, 70% de mujeres examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 mediante pruebas de alta precisión. Esto sí se lo está haciendo Estados Unidos con las pruebas de pH porque ellos están trabajando más que todo con PCR, por supuesto. Prácticamente la citología para ellos va a desaparecer. Y eso, como se los mencioné, son errores que tenemos también desde el punto de vista de anatomía patológica, nuestros patólogos, pero nosotros también cometemos muchos errores, doctores, ¿ok? En relación sobre todo en tomas de muestra, extensiones y todo eso, aumenta la sensibilidad, perdón, disminuye la sensibilidad y la especificidad de nuestros resultados para aumentar el índice de patologías que se nos vayan, que se nos escapen. ¿Ok? Atención al 90% de mujeres con diagnósticos y tratamiento, pues ya lamentablemente, pues sí, hasta la restricción de lo que son las terapias, tanto quimioterápicos, radioterápicos y tratamientos para esto, pues todo en vez de ir aumento, hay más que todo disminución. Si no hay alguna pregunta, les doy las gracias por la atención y que pasen muy buenas noches. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran saber de más? Ustedes me dicen. Estoy abierto a sus preguntas. O si quedó claro todo. Sí, muy clara la explicación de la evolución de las lesiones. Ok. Sí, todo claro. Muchas gracias, doctor. No, nos vemos, si Dios quiere, en sus sedes para el mes de junio, a mayo. Me toca ir con ustedes.
A los que están aquí en la Gracias. Ciudad de México, pues aquí. Pero en Tampico y Morelia sí me toca para esas fechas. Gracias. Ya explicaremos muchas cosas más bonitas. Y con el paciente al lado, con el paciente allí y la pantalla. ¿Perfecto? Sí, doctor, gracias. Y lo que dice ahí Luz Marina Vegas no soy yo, ¿no? Ese es porque es de mi hija. Pues me perdonan el nombre, pero ya saben que es Luis. Sí, doctor. ¿Ok? Ok, buenas noches. Bueno, descansen pues. Hasta luego.